Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Tú eres la piedra angular, Señor Dios, la piedra que desecharon los edificadores. Y dijo el Señor Jesús: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere y cayere en esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, pero esta ha venido a ser cabeza del ángulo. Cierre sus ojos. ¿Cuál es su fundamento? Mire el fundamento de su vida. Miremos el fundamento de nuestra vida. Si es la piedra angular, el fundamento, la piedra estable. Miremos si nuestra vida está edificada sobre la roca que es Cristo. En ti permanecen, Señor, los que han creído sin ver. En ti permanecen, Señor, los que han escogido que tú seas el fundamento, que seas la base firme de nuestra vida, Señor. Si hemos edificado nuestra casa sobre la roca, y aunque vengan vientos, y aunque han venido tormentas, no nos hemos movido, porque nuestra casa está fundamentada en la roca que es Cristo. Tú has dicho y tú harás, Señor. Tú has hablado y cumplirás. Y es tiempo de ver lo que tú nos prometiste.
poniendo nuestra mirada ponemos nuestra mirada, Señor, en los cielos. Tú has dicho y cumplirás, Señor. Dijo el Señor. Dijo el Señor. Tú eres la roca, Señor. Jesucristo es la roca. Tú eres nuestro fundamento, Señor. Tú eres nuestro fundamento, Señor Jesucristo. Levante su mano.
Tú eres nuestro fundamento, Señor. Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy, Señor, traigas más luz, más revelación a nuestro ser. Tú eres nuestra fe, Señor Jesucristo. Tú eres la fe. Tú en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, llenándonos de ti, Señor, cada día. Enséñanos a levantar el escudo de la fe, Señor. Espíritu Santo, tú nos enseñas todas las cosas y tú también nos recordarás. Tú eres nuestro Maestro. Te pedimos que nos enseñes, que nos reveles y que se establezca realmente en nosotros, Señor, tu fe santísima, y que podamos levantar el escudo de la fe para bloquear todos los dardos del maligno, que podamos y aprendamos cómo se levanta el escudo de la fe para que los dardos del maligno no nos puedan tocar, Señor. Enséñanos, danos el entendimiento y la revelación, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Amén. Amén. Una ofrenda de palmas al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes en estos días escucharon un audio que nosotros pusimos donde un pastor que había estado en Bolivia llegó a su país y se enfermó? Levanten la mano. Bueno, nos enviaron este audio del pastor que estuvo allí en la escuela, y resulta que a los días se enfermó y estaba en la clínica. Entonces estaba muy mal, con una enfermedad muy peligrosa, y tenía una batalla allá en la clínica. Entonces estaba en un piso, en lo natural, pero que en lo espiritual él estaba teniendo una batalla. Entonces él dice que se encontraba ahí en el piso, la enfermera, los médicos haciéndole cosas ahí, atendiéndolo, pero que en lo espiritual él estaba viviendo una batalla. Entonces venían dardos de las tinieblas del enemigo, y el Señor le decía que levantara el escudo de la fe. Entonces le venían pensamientos, y eran pensamientos buenos, entre comillas, pensamientos humanos, y el Señor le decía: esos pensamientos no vienen de mí, levanta el escudo, que levantara el escudo de la fe. Y en realidad en este tiempo el Señor nos ha estado hablando de eso, que levantemos el escudo de la fe. ¿Usted cree que necesita levantar su escudo? ¿Sí cree? Yo por lo menos ya lo estoy haciendo. Dice en Efesios 6 que el escudo de la fe, para bloquear los dardos de las tinieblas, los dardos del enemigo. Entonces, la fe para nosotros es un escudo.
Dígale al que tiene ahí enseguida, dígale, la fe para mi vida es un escudo. O sea, la fe que usted realmente tiene es el escudo que le va a defender su vida. Amén. Es la fe nuestro escudo. Si yo no tengo fe, no tengo escudo. Y si no tengo escudo, pues no tengo con qué bloquear los dardos del enemigo. Entonces, este tema, el Señor dice, levanta el escudo de la fe. Hoy el Señor le está diciendo, levante el escudo de la fe. A mí el Señor me ha estado hablando que levante el escudo de la fe. Porque si vemos, por ejemplo, en Mateo 24, habla de guerras, de rumores de guerras, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si nosotros miramos lo que está sucediendo en este momento en el planeta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Australia, este país que se está quemando, millones de animales, millones de hectáreas, eso afecta al planeta. Y apenas fue el cambio de tiempo, lo que está pasando con Irán. Están pasando muchas cosas, pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? O sea que hay dos formas de andar. O usted anda por vista, mirando todo lo que está sucediendo y desanimándose o desanimándonos por todo lo que está sucediendo, o anda por fe. Entonces el Señor nos está hablando que levantemos el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es muy importante que usted ponga atención a esto que vamos a hablar, porque es lo que realmente necesitamos en estos tiempos. Muchos se están apartando de la fe. Gente que le ha servido a Dios se está apartando de la fe. Entonces, antes de explicarle o más o menos decirle cómo se levanta el escudo de la fe, quiero que miremos algunos de los enemigos de la fe, porque la fe tiene enemigos. Entonces, estaba mirando uno de los enemigos de la fe, la carne. Eso dice en Gálatas 5, búsquelo ahí. Para poder levantar el escudo de la fe, tenemos que saber cuáles pueden ser los enemigos de la fe, cuáles son nuestros enemigos, cuáles son los enemigos que pueden matar la fe o menguar la fe. Entonces en Gálatas 5 habla de esto. En el 5:19, la carne. Pero cuando se habla de la carne, no solamente porque alguien dice, bueno, la carne, entonces todo el mundo solamente piensa en la parte sexual, ¿cierto? Si lo dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces yo estaba mirando esto y sobre todo en estos tiempos, acaba de pasar diciembre, y cuánta gente termina en la carne. ¿Cuántas personas de las que cargan la Biblia terminan realmente en la carne? Yo le pedí perdón al Señor en estos días, porque a mí el Señor a comienzo de diciembre me pedía que ayunara y yo sentía y no lo hice, porque el Espíritu Santo es el que pone el sentir, y resulta que no lo hice, y ahora terminando diciembre, la verdad, yo terminé en la carne.
Por lo mismo que aquí dice, ¿cuáles son los frutos de la carne? Las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea, a veces terminamos lo mismo que cualquiera. Menos mal que usted no, solo yo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos teniendo el discernimiento. Y le pido al Señor que el próximo año, no sé qué voy a hacer, pero es un mes donde ni siquiera hay espacio, ni tiempo, ni lugar para uno buscar de Dios. Y nos dejamos llevar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que se va cayendo de lo espiritual a lo carnal. Y no nos damos cuenta. Entonces, tome en cuenta esta parte. Mire lo que dice Efesios 2:1. Ahí adelante, adelante de Gálatas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Diga, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estamos hablando de los enemigos de la fe. Estos son enemigos. El Señor nos está diciendo que levantemos el escudo de la fe. Pero a veces nosotros tenemos un pensamiento o un criterio personal de qué es la fe, pero en realidad muchos no han entendido qué es la fe. Hay que entender qué es la fe. Hay que saber cuáles son los enemigos de la fe, porque de pronto queriendo tener fe, nos estamos dejando o nos estamos quedando sin fe. Entonces, uno de los enemigos de la fe, la carne. Y ahora acá en Efesios dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y como en el diciembre terminamos haciendo como la corriente de este mundo sin bailar. ¿Sí me entiende? O sea, sin bailar. Pero a la final terminamos con la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hay un príncipe que es una potestad que se mueve en el aire. Y entonces todo el mundo anda con ansiedad. El 24 a las 8 de la noche, a las 5 de la tarde, todo el mundo no haya, y no se sabe ni por qué. ¿Por qué está atacado? ¿Por qué se estrellan los carros? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán? ¿Pero por qué? Porque hay un príncipe de la potestad del aire que mueve todo eso. Y muchas veces nosotros, o los que cargamos la Biblia, terminamos en lo mismo y no nos hemos dado cuenta. ¿O no? Ese es un enemigo de la fe. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El príncipe de la potestad del aire y la corriente de este mundo, pues no solamente se mueve en diciembre, se mueve todos los días del año. Hay una corriente de este mundo. Hay una corriente. Que esa corriente va contra la fe.
Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, nuestros sentidos, dígame cuántas cosas recibieron nuestros sentidos ahora en todo lo que ha pasado y cuántas cosas reciben nuestros sentidos diariamente de todo lo que tiene que ver con la corriente de este mundo. Todo lo que va contra el espíritu es todo lo que tiene que ver con la carne. Todo lo que va contra nuestro espíritu es todo lo que tiene que ver con el mundo. Entonces dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces cuando nuestros sentidos empiezan a ser extraviados porque nuestros sentidos empiezan a recibir todo lo que viene del mundo y del príncipe de la potestad del aire y de la corriente de este mundo, nuestros sentidos empiezan a recibirlo, va matando la fe, nos va apartando de la fe, va menguando la fe. ¿Y si sabe que eso se ve? ¿Y si sabe que eso se siente? Yo lo he sentido. Y la verdad que en estos días lo sentí y me preocupé. Yo me preocupé. Dije, ¿qué está pasando? Entonces, mire lo que dice en Lucas 17:5. Lo que vimos ahora, algunos enemigos de la fe. Mire lo que dice acá en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. ¿A usted no le parece eso como tremendo? ¿Usted algún momento ha anhelado que tener más fe? No, pero están muy tímidos ustedes. Le hizo daño el diciembre. ¿Usted en algún momento ha anhelado que el Señor le aumente la fe? ¿Y cómo debe hacer? ¿O qué piensa usted que debe hacer para que el Señor lo haga? Entonces yo estaba mirando, me pareció tremendo que los apóstoles de Jesús le dijeron, aumentanos la fe. Pero mire que los apóstoles con Jesús alcanzaron a echar fuera demonios, ¿cierto? Pero en otros casos llegó alguien y le dijo a Jesús que había traído a su hijo y que los discípulos no lo habían podido liberar y que los discípulos no lo habían podido sanar. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. O sea, la fe que tenían en ese momento no les alcanzó para liberar a una persona. Y a veces pasa eso, ¿no? Pero eran apóstoles. Entonces estaba yo mirando cuál es la razón por la cual los discípulos le dijeron que le aumentaran la fe. ¿Qué les hacía falta? Entonces, la respuesta está en Hechos capítulo 2. Miren ahí, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo anhelaría, y siempre que leo esta parte, sería muy poderoso que ocurriera, por ejemplo, aquí. Que hubiera un estruendo
como de un viento recio que soplara y que llenara toda esta casa y todos los que están sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y dice en el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Usted anhela ser lleno del Espíritu Santo? ¿O está lleno del Espíritu Santo? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, estaba yo mirando, y para que usted también empiece a mirarlo para su vida, que los apóstoles, o sea que aquí no importa el título, el rango, los apóstoles, imagínense, le dijeron al Señor: acrecéntanos la fe. Pero aquí ya vino el Espíritu Santo. ¿Cuál era la diferencia entre los 12 apóstoles y luego cuando vino el Pentecostés? Porque después del Pentecostés empezaron a hacer milagros. Entonces, la diferencia es el Espíritu Santo. Cuando los 12 apóstoles le dijeron a Jesús: acrecéntanos la fe, a ellos todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces, si miramos en Gálatas 5, en el 22, uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Diga, uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Sí me estoy dando a entender que una cosa es con el Espíritu Santo y otra cosa es sin el Espíritu Santo. Los apóstoles sin el Espíritu Santo, porque todavía no había venido, porque el Señor Jesús todavía no había sido crucificado para que resucitara y enviara el Espíritu Santo, como dice en Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo es el que nos enseña y el que nos recuerda todas las cosas. En ese momento el Espíritu Santo todavía no estaba porque Jesús no había sido crucificado y tampoco había resucitado. Entonces, si miramos en Gálatas 5, bueno, miremoslo. Mírelo usted ahí. En el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Uno de los enemigos de la fe es la carne. Y usted mire bien donde usted estuvo durante este tiempo, pasado en diciembre, y con la gente que a veces, sabe usted que cargan la Biblia, hasta gente que enseña. Y yo vi muchos casos donde vi todo lo contrario a los frutos del Espíritu. ¿Usted no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vi muchas personas, no con esto, sino con los frutos de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas. Gente con la Biblia. ¿Sabe por qué?
porque se dejó llevar por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos descuidamos un día, 2 días, 3 días de la comunión con el Señor y terminamos en la carne y no nos damos cuenta. ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? Entonces la fe es un fruto, pero es un fruto del Espíritu. Entonces, si la fe es un fruto del Espíritu, para tener fe hay que estar en la dimensión de nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo nos ministra. Y si la fe es un fruto del Espíritu y la persona está en la carne, ¿a dónde está la fe? Dice que terminamos como común y corriente, como hijos de desobediencia. En 1 Corintios 12:1, le estoy mostrando citas bíblicas para que ahora hablemos. 1 Corintios 12:1. Dice acerca de los dones espirituales, porque la fe también es un don. O sea, la fe es un fruto, pero la fe también es un don. Diga, la fe es un don. Y los dones del Espíritu, o sea, que también el don de la fe solamente lo pueden tener personas espirituales. Es muy difícil que una persona carnal tenga el don de la fe. Bueno, aunque los dones son irrevocables, o sea que de pronto algún día fue espiritual, el Señor le dio el don y después se volvió carnal, pero es muy difícil que lo pueda usar en la carne. Y dice acá el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor no quiere que ignoremos los dones espirituales. Ahora bien, dice en el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu de Dios palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Fe es un don del Espíritu. ¿Hasta ahí sí me estoy dando a entender? La fe viene del Espíritu de Dios. En realidad la fe es el mismo Cristo en nosotros. Se necesita fe. Diga, se necesita fe. Yo veía por acá cómo se necesita fe para evangelizar. Yo tengo que tener un nivel mayor de fe para evangelizar a una persona que crea en la fuerza mental positiva, en la nueva era. Para yo predicarle a una persona que cree en la nueva era, yo tengo que tener un mayor nivel de fe que esa persona. Tengo que tener mayor convicción que la de esa persona.
Me acuerdo una vez que fuimos a predicar a un lugar hace muchos años y yo le estaba predicando a ese varón y él me miraba a los ojos. Porque como ellos doblegan la voluntad de las personas con la mirada, y nosotros también liberamos a la gente con la mirada a los ojos. Entonces, ese tenía harto de las tinieblas y al último le quité la mirada. ¿Por qué muchas personas no les nace evangelizar? Porque le faltan niveles de fe para ir a otros a testificar de Cristo. Porque muchas veces es más grande lo que está en la otra persona que lo que llevan los que conocen de Dios. Dígale al que tiene enseguida, se necesita fe para evangelizar. Esteban, en el libro de los Hechos, Esteban evangelizó y le costó la vida. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos también evangelizaba y le costaba que lo apedrearan. Porque se necesita un nivel de fe para ir a hablar de Cristo. Hay gente que no lo hace porque le da miedo que lo apedreen o que lo maten. Hay gente que no lo hace porque le da miedo que los otros se den cuenta que él no es igual a ellos, que él es diferente. Pero en el fondo es porque le falta fe, le falta poder, autoridad. En realidad, lo que marca la diferencia entre uno y otro es el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. A mayor nivel de llenura del Espíritu Santo, mayor nivel de fe. Ahí es cuando el agua se convierte en vino. ¿Qué depósito realmente de la palabra hay en su vida? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas en Génesis 1:1, 1:2. En realidad, de lo que se trata es de qué nivel de llenura del Espíritu Santo hay en usted, de qué nivel de llenura del Espíritu Santo hay en mí. Porque acorde a la llenura del Espíritu Santo es el nivel de fe. La fe viene por el oír, pero la fe también viene por estar actualizados con el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que hace años oraba por los enfermos y se sanaban. Quiere decir que no interesa toda la información que tenga en su memoria, los versículos, sino realmente que esa agua, que esa palabra se convierta en vino. El vino es figura del Espíritu. Todo aquel que no está con la llenura del Espíritu Santo puede estar en una religión. En 1 Corintios 4:20 dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y hay personas que le dicen la Biblia de memoria, pero el poder no está por ninguna parte. El poder, porque el poder viene de parte del Espíritu de Dios. Diga, el poder viene de parte del Espíritu de Dios. Mucha gente vive el evangelio es mental, se sabe los versículos y los establece porque tienen buena memoria, pero en realidad lo que hay que demostrar es el poder de Dios. El poder de Dios es la llenura del Espíritu Santo en cada persona. Porque si tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene fe. Una persona que se le va apagando la fe es una persona que se empieza a dejar llevar por la corriente de este mundo,
es una persona que ya empieza con mezclas porque se le ha bajado el nivel de la fe. En estos días yo estuve luchando con eso. Sería por algo que el Señor me permitió vivirlo y pedirle perdón al Señor por terminar en la carne, de verdad. Porque a veces sin darnos cuenta terminamos en una religión. Si no hay poder de Dios, si no se mueven los dones del Espíritu en su vida, en mi vida, si no se establecen los frutos del Espíritu en su vida y en mi vida, hay que revisar, estamos carnales y mentales. O sea, tenemos que estar moviéndonos en los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, que es todo lo contrario a lo carnal. Y tenemos que estarnos moviendo en los dones del Espíritu: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lenguas, don de milagros, sanidades, interpretación de lenguas. ¿En cuál fluye usted? Pero hay que usarlos. Y para usar un don hay que tener fe. Pero ¿cómo voy a usarlo si no tengo fe? No, es que yo no tengo el don. Pues porque le ha faltado la llenura del Espíritu para ejercitarlo. Amén. Diga, tengo que levantar el escudo de la fe. Es que si no levanta el escudo de la fe, todos los dardos le están llegando. Ruina, miseria, escasez, pobreza, enfermedad, dolor de cabeza, lleve dolorán. Sí, porque si no se levanta el escudo de la fe, todo le cae. Pero se ha convertido en una teoría. O sea, yo le estoy hablando de algo que Dios quiere que usted haga. Dígale al que tiene enseguida, mírale los ojos, dígale, hay que levantar el escudo de la fe, pero dígale, sacúdalo, dígale, hay que levantar el escudo de la fe, despierte. Estamos en el 2020. De verdad. Efesios 4:23. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. O sea, una persona mentirosa, pues no puede estar llena del Espíritu Santo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero a veces quedamos aterrados como si la mentira formara parte de la doctrina ya en las iglesias, en las congregaciones. Y entonces se le dice a una persona, deje de decir mentiras, y la persona se pone brava. Entonces, ¿en qué estamos, cierto? ¿Cómo un mentiroso va a levantar el escudo de la fe? ¿O qué nivel de fe tiene un mentiroso? Porque es que se necesita fe hasta para creerle a un pastor. Amén. A veces uno como pastor o le habla como profeta, le está diciendo algo que Dios le está dejando ver y la persona le falta fe para recibir lo que le está hablando y le da lo mismo. Porque para todo se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale al que tiene ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice ahí, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
¿Alguno se enojó en diciembre? La mayoría, porque la mayoría en la carne. La mayoría empezaron las fiestas y empezó a bajar el nivel del espíritu en las personas. Y ya enojos, iras, contiendas, y como si fuera parte de todo lo del espíritu. No, es que no es así. Pero simplemente nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, pero no reaccionamos porque está pasando esto, porque nos dejamos llevar a la final por la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Eso empieza a afectar nuestros sentidos y terminamos igual que todo mundo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿De pronto ha salido alguna palabra corrompida de su boca? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, mire, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La fe es acorde al nivel de la llenura del Espíritu Santo. Pero si nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, pues no puede haber llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, pues la fe mengua. Y la fe va menguando, y la fe va menguando. Todo lo que anteriormente estábamos mirando contrista al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire que cuando se contrista el Espíritu Santo con la mentira, con palabras corrompidas, con iras, con gritería, con enojo, con malicia, se contrista el Espíritu Santo. Entonces después viene la amargura, porque como baja el nivel de fe y de llenura del Espíritu Santo, se termina en la carne, haciendo todos los frutos de la carne. Y en las congregaciones en este tiempo llega mucha gente a llorar, porque si nosotros, cuidándonos de todas estas cosas con la revelación que uno tiene, de todas maneras se le baja el nivel de la llenura del Espíritu, ¿cómo serán aquellos que no andan en esa dimensión? Y muchos terminan haciendo cosas peores, ¿no? Entonces dígale al que tiene ahí enseguida, no contristéis al Espíritu Santo. Con todas las cosas anteriores. Y en 1 de Tesalonicenses 5:19, un versículo cortico, ¿sabe qué dice? No apaguéis al Espíritu. O sea que el Espíritu Santo primero se contrista. ¿Qué pasa con una persona cuando alguien llega y la contrista y al tiempo vuelve y la contrista y sigue y vuelve y la contrista y la sigue entristeciendo? Al último, ¿qué pasa? Al último se va. Entonces ahí dice, no apaguéis al Espíritu Santo.
Porque a medida que se va perdiendo el nivel de llenura del Espíritu Santo y que se va apartando de esa comunión con Dios, el Espíritu se empieza a contristar y se puede apagar. Esas son las personas, cuando hablamos de la lámpara, ¿no? ¿Se acuerda de la lámpara? Si se apaga la lámpara del temor, una persona se puede perder. No apaguéis al Espíritu. Entonces, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. La diferencia entre los discípulos de Jesús y la diferencia entre el apóstol Pablo era la llenura del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Aunque Pedro, Juan y todos ellos después de Pentecostés ya fueron llenos del Espíritu Santo y se movieron en una diferente dimensión. Se necesita la fe para evangelizar. Se necesita la fe para ser discípulos. Necesitamos fe para ser discípulos. Usted necesita fe para evangelizar. Usted necesita fe para ir a testificar de Jesucristo a otros. Pero se necesita hacerlo y es en este tiempo. Sobre todo los que dicen que son servidores. Es necesario testificar de Cristo en este tiempo. Se necesita fe para ser discípulos. Yo estaba mirando acá, de verdad que se necesita fe para todo. Se necesita fe para servir al Señor. Diga, se necesita fe para servir al Señor. Aquí en 2 de Timoteo, en el 4, en el 9, 4:9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ese era un discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. Se necesita fe para ser discípulos. Y el Señor nos envió a ser discípulos. A ustedes también los envió a predicar y a ser discípulos. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Usted cree que Pablo necesitó fe para vivir eso? Para formar un poco de personas. Y uno se fue para el mundo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, la fe la necesitamos para diferentes niveles de nuestra vida. Aquí ya para un nivel ministerial. Se necesita fe para permanecer en Cristo. Solamente el que permanece en Cristo puede ser salvo. Se necesita fe para permanecer en la verdad. Porque muchos se han torcido en sus propios pensamientos también. Se necesita fe para poder desarrollar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque muchos se han ido detrás de sus propios deseos. Se necesita fe para llegar al final. Por eso la Biblia dice: el que venciere le será dado la corona de vida. El que venciere. Y todos tenemos que vencer algo dentro de nosotros. Eso es una batalla, es una carrera. Se necesita fe. Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
Se necesita fe para permanecer firmes con las personas que se oponen a nuestras palabras. Se necesita fe. Se ha necesitado fe para poder caminar años con mucha gente contraria y mucha gente que causa oposición. Se necesita fe para que un ministerio permanezca. Todo esto lo vivía el apóstol Pablo. Y todo esto también lo estamos viviendo muchos, o lo hemos vivido. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así, fui librado de la boca del león. Ahí está Pablo diciendo que para que por mí fuese cumplida la predicación. Pero es que el apóstol Pablo sabía a qué lo había puesto Dios aquí en la tierra. Pero a todos los hijos de Dios fuimos puestos aquí en la tierra con un propósito. Y la predicación era el propósito que el Padre tenía con el apóstol Pablo. Pero tuvo que tener fe para permanecer con toda la contrariedad que se le presentaba. Dice aquí el apóstol Pablo, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Tenemos que predicar para que los gentiles conozcan de Cristo. Somos nosotros los que el Señor puso aquí en la tierra para que prediquemos de Cristo. Gracias por su entusiasmo. Dígale al que tiene enseguida, necesitamos levantar el escudo de la fe. Hasta para oír un tema de estos se tiene que tener fe, porque el sueño es contrario a la fe. La mente embotada es contraria a la fe. Todo lo espiritual, para nosotros conquistar lo material, tenemos que tener fe. Y la fe se ve. Mire su vida y ahí está el nivel de fe. Yo este año, desde ya, el Señor ha puesto a levantar el nivel de fe. Pero para eso hay que hacer cosas. No repetir como un loro fe, 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 fe. No, hay que hacer algo. Y eso es lo que estoy tratando de decirles, que hay que hacer. Llenarse del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo. Yo me quiero llenar más en este tiempo del Espíritu Santo. Porque si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, Dios hará algo en nosotros. Para que Dios haga algo en ustedes tienen que llenarse más del Espíritu Santo. No podemos pensar que esta congregación, este ministerio va a depender de la fe de ustedes. Tenemos nosotros que levantar el nivel de fe, porque si no es con ustedes, pues el Señor hará algo. Pero no podemos repetir otro año. Si usted no levanta el nivel de fe en su vida, va a repetir otro año igual o peor. Y lo que el Señor está hablando es que hay que levantar el escudo de la fe. Hay que dejar el sueño, la pereza, la burla, llenarse de la palabra, dejar el evangelio gomelo y realmente entrar en Cristo. Y demostrar con el poder del Espíritu Santo que está en ustedes, Cristo de verdad. Eso es lo que el Señor, ese es el evangelio del libro de los Hechos. Es lo que Dios está hablando. Entonces, en Hebreos 11 yo miraba que se necesita fe para todo. Estaba diciendo, se necesita fe para evangelizar, se necesita fe para ser discípulos. Dice en el Hebreos 11:2
que por la fe fue constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se necesita fe, dice, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En la Biblia textual dice más excelente ofrenda. Se necesita fe para ofrendar. Bueno, y este año de una vez voy a aprovechar para decir que vamos a hablar menos del diezmo, sino de la ofrenda. En el libro de los Hechos habla de la ofrenda, porque cuando la ley es el 10, pero si vamos más allá de la ley, ya no es 10, ya es ofrenda. Entonces vamos a empezar a hablar de ofrenda, porque vamos a ir más allá del 10. Gracias por su entusiasmo. Bueno, nosotros ya hemos ido más allá del 10, pero es necesario ir estableciendo eso, porque esa palabra diezmo ya choca, es ley. Pero si vamos allá, más allá del 10, es ofrenda, y ofrenda ya está en el libro de los Hechos. Entonces, para eso se necesita fe. Diga, para eso se necesita fe. Abel ofreció. Dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto. O sea, se necesita fe para la salvación. Ya, se necesita fe para la salvación. En el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Se necesita fe para hacer lo que Dios nos dice que hagamos, así para los demás sea locura. Porque mucha gente se burlaba de Noé, porque estaba haciendo un barco muy grande en lo seco. Entonces todos se burlaban de Noé. Ese está loco, pobrecito. Pero él la terminó, no le dio pena ni dice así, ay, qué oso, se están burlando de mí. Me voy para la iglesia a Gomela. Me voy para otro lado porque aquí lo pueden hacer uno muchas locuras. A Noé no le interesó. Creyó y no le importó que los demás se burlaran, porque lo más importante era que con eso que él estaba haciendo se iba a salvar su casa. Entonces, si usted quiere que su casa se salve, usted va a tener que hacer cosas que Dios le dice que haga, así para los demás sea locura. Y dejar tanta vanidad y tanto orgullo, ay, es que se burlan, nos ponen a hacer cosas raras. Entonces, ¿dónde está la fe? Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar en que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, nosotros leemos esto, y a veces cuando nos toca usarlo ya no se nos olvida. Por la fe Abraham fue llamado, obedeció y salió del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Por la fe. O sea que tenemos que tener fe hasta para creer que Dios nos puede cambiar de lugar, hasta para creer que Dios nos puede cambiar de ciudad también, porque ese era el lugar donde le iba a bendecir. Hasta para eso hay que tener fe. Y salió sin saber para dónde iba. No, pero es que si yo no sé para dónde voy, yo no voy ni un paso. Entonces, ¿dónde está la fe?
Entonces quédese ahí con los caldeos, quédese ahí con los del mundo, quédese ahí con lo de siempre. Porque para salir hay que tener fe. Y sobre todo para salir en obediencia a lo que Dios le habló, porque Él lo llamó. Amén. Amén. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. No, es que yo no quiero vivir donde nadie me conozca. Pero mire que por la fe Abraham salió y habitó y vivió como extranjero y morando en tiendas, o sea, la vivienda, por fe. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, en realidad nuestra morada, donde vamos a vivir, que es la que nos debe interesar más, es la morada eterna, es la nueva Jerusalén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. Diga, dio a luz fuera del tiempo. Una vez en una reunión que me invitaron en la confraternidad carcelaria, que era una enseñanza y eran puros viejitos canosos, pero ya canosos, gente de 40 y 45 años de evangelio. Y cuando llegué a dar la enseñanza dije, pero yo qué le voy a enseñar a ellos, poco de gente que sabe más la Biblia que yo. Y la verdad, todo el tiempo de la enseñanza yo me sentí como mal, dije, no, pero es como repetirles. Y al final empecé a ministrar y una parejita, el Señor me puso a decirle, pero ya canosos, que el Señor les iba a permitir dar fruto fuera del tiempo y que les iba a entregar una congregación para pastorear. Yo leí la palabra y ya me fui. Y a los meses me encontré con los pastores y a los meses fui allá donde ellos estaban y no les entregó una congregación, sino les entregó dos congregaciones y empezaron a dar fruto fuera del tiempo. Ese es el Señor, por la fe. Hay personas que tienen fe y como tenían fe lo creyeron y el Señor les respondió y les dio fuerza para concebir y dio luz fuera del tiempo porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a buscar esa llenura? Diga, ¿cómo vamos a buscar esa llenura? En 1 Corintios 9. Hay muchas formas, pero hay unos primeros pasos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 23, dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuántos quieren ser copartícipes del Evangelio? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Diga, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces miramos, el apóstol Pablo era una persona llena del Espíritu Santo, que tenía niveles de revelación, que vivía en una dimensión del Espíritu muy avanzada, experiencias sobrenaturales. Él dice que fue arrebatado, ¿cierto?, al tercer cielo. No habla de él mismo, pero era él mismo. Habla de los dones, habla de los ministerios, habla de las operaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo hacía él para andar en esos niveles? Y aquí él da una pauta. Golpeo mi cuerpo, quería hacerse copartícipe del Evangelio, de la comunión con el Espíritu de Dios. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, como a veces se ve por ahí, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Con qué golpeaba el apóstol Pablo el cuerpo, su cuerpo? Con ayuno. Diga, con ayuno. Porque en Gálatas dice que la carne es contra el espíritu. La única forma de nosotros, o una de las formas en las que nosotros golpeamos la carne, es con el ayuno. No con el desayuno. No me golpeé la espalda por ahí con una presa de pollo. Es con el ayuno. Y la verdad es que en estos tiempos muy poco se está usando esa palabra y muy poco se enseña a golpear el cuerpo. ¿Cierto? La verdad, en estos días el Señor me está hablando a mí que empiece a volver a hacer lo que yo hice hace muchos años. Hace muchos años golpeaba el cuerpo con muchos días seguidos en ayuno. Y si nosotros realmente queremos ver espiritualmente y ministerialmente algo mayor, vamos a empezar a hacerlo. Porque lo que hemos hecho hasta ahora nos ha permitido ver lo que anhelamos ver. Pero porque también el Señor nos está diciendo que para ver algo mayor tenemos que también hacer algo mayor. Y lo que el Señor nos está hablando es que tenemos que realmente entrar a nuevos niveles del espíritu y que la carne mengüe. Y no solamente nosotros, porque lo que pasa es que a veces el Señor nos deja ver líderes y ministros esperando respuestas de Dios, pero viviendo una vida carnal, pleitos, contiendas, disensiones, todo lo que dice en Gálatas 5, en lugar de poder manifestar lo que habla de los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Yo creo que eso da un termómetro de cuál es el nivel realmente en el que estamos andando y qué nivel de llenura del Espíritu Santo hay en cada persona. Y sobre todo los que le estamos sirviendo, los que son servidores, los que son líderes, los que son ministros. En este tiempo, para permanecer, tenemos que subir de nivel, porque la corriente de este mundo, el sistema y todo lo que ya conocemos que se mueve, lo que hace es, y lo que ha hecho es sacar a muchas personas de la fe. Y si nosotros realmente nos queremos hacer copartícipes del Evangelio, como dice el apóstol Pablo,
pues vamos a tener que hacer lo que el apóstol Pablo también hacía para poder mantener un nivel alto delante de todo el mundo y delante de las potestades, delante del sistema, delante de Grecia, porque se le paraba a los de Grecia. Estaba mirando ahí en la Biblia textual donde dice que razonaba con los de Grecia, o sea, porque ellos eran filósofos. Y dice la Biblia que no nos dejemos llevar de filosofías huecas. Y muchos se están dejando llevar por las filosofías huecas, de la ciencia también, de la mal llamada ciencia. Y dice en la textual que el apóstol Pablo razonaba con ellos. O sea, ni siquiera podía llegar a un nivel espiritual, sino con la razón, a cambiarles la razón, la mente. Pero él tenía esa capacidad por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, creo que el Señor nos está llamando a levantar el escudo de la fe. ¿Cuántos anhelan levantar el escudo de la fe? Y para empezar a levantar el escudo de la fe tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Y para tener la llenura del Espíritu Santo tenemos que castigar la carne, golpear la carne con ayuno. Bueno, hay diferentes clases de ayuno. Lo que pasa es que este ayuno del cuerpo pareciera que hubiera pasado de moda. Ay, no, eso no es, eso es ley. Ay, allí no, nosotros no ayunamos. Pues por lo mismo son como son. Necesitamos demostrar el poder de Dios, andar con el poder de Dios. Amén. Quiero terminar con una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para los discípulos. Para los discípulos. Está en Hebreos 6, en el 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Reciba esa palabra. A los que le sirven al Señor. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Reciba esa palabra. Por fe y paciencia, porque Dios no es mentiroso, Él es verdadero. Él cumple todas sus promesas. Nosotros somos los que tenemos que tener fe y paciencia. No ansiedad, más impaciencia. Amén. Reciba esa palabra porque muy pronto vamos a recibir respuestas de parte de Dios. Muy pronto vamos a ser sorprendidos por el Señor. Yo eso lo creo. Yo eso lo creo. Que el Señor nos dé más paciencia para poder heredar sus promesas. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, para que esta palabra traiga luz
cada vida. Para que esta palabra, Señor, avive la fe, avive nuestro espíritu, Señor, y ayúdanos y capacítanos para levantar el escudo de la fe, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero también sabemos que no vivimos por vista, sino por fe. Levante su voz. Levante su voz de acuerdo a lo que usted haya recibido de la palabra. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Y así como dijeron los apóstoles, acrecéntanos la fe, Señor. Danos el entendimiento. Que el mismo Espíritu que ministró el apóstol Pablo es el mismo Espíritu que resucitó a los muertos a Jesucristo. Y es el mismo Espíritu que ministra los dones, los ministerios y las operaciones. Que ese mismo Espíritu fluya poderosamente en nosotros, Señor. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, sea avivado en nuestras vidas para realmente ser copartícipes del Evangelio, Señor, que es un privilegio que nos has dado, para poder dar realmente una estatura y ser aprobados como servidores tuyos, Señor. Quita toda pereza, Señor, quita toda desidia, toda mediocridad, quita, Señor, toda carnalidad, para que podamos diligentemente empezar a caminar en este nuevo tiempo, Señor. Creemos que estos son los tiempos, Señor, de ver lo que no hemos podido ver anteriormente, de palpar todas aquellas promesas. Aviva el espíritu, Señor, de los valientes. Aviva nuestro espíritu, Señor. Levante sus manos, hermano. Levante su voz. Así no crea, declárelo. Convenza su mente. Pero es necesario que usted empiece a tomar decisiones de empezar en un nuevo nivel de comunión con el Espíritu de Dios. Salir de la religión y realmente buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras. La gente está cansada de oír palabras. Nosotros estamos cansados de oír palabras. El Señor está cansado de oír palabras. Es tiempo de ver, es tiempo de manifestar. Es tiempo de manifestar a Cristo en nosotros. Y Él es poder. El Espíritu Santo es poder. Manifestar el poder de Dios. Manifestar la luz, la imagen, la semejanza. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en este nuevo tiempo seas el gobierno de nuestra vida, Señor, el gobierno de esta congregación, el gobierno de nuestras casas, el gobierno de este ministerio. Yo declaro que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Declaro que la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera. Que la gloria postrera de este ministerio será mayor que la primera, por encima de todo pronóstico de las tinieblas, por encima de todo pronóstico de los hombres, por encima de todo pronóstico mental, humano. Declaramos, Señor, que todo lo que has hablado de nosotros, todas las palabras de los profetas que han venido a este lugar, se hacen verdad en este tiempo. Declaramos, Señor, que tú apresuras los tiempos, que la gloria postrera de nuestras vidas es mayor que la primera, y que tú traerás también, Señor, a tus hijos, aquellos que tienes predestinados, Señor, para estar con nosotros, para levantar, Señor, el propósito
en este ministerio en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu gracia nos cobija, que tu amor nos cobija, que el Espíritu Santo que se movió en el libro de los Hechos, que se movió en el apóstol Pablo, tu palabra dice que esta gloria es mayor, que con nosotros se moverá a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Los dones se desatan en el nombre de Jesús, y también los frutos. Declaramos que los frutos van acorde con los dones también. Declaramos, Señor, un nuevo nivel de luz, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de gracia, un nuevo nivel de poder en el nombre de Cristo Jesús. Que tú nos capacitas, Señor, y que vamos a levantar el escudo de la fe, que la fe es un escudo para nuestra vida, que la fe es el escudo para nuestra casa, y que nosotros, Señor, lo vamos a levantar acorde a tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, porque queremos, Señor, pedirte hoy que sigas obrando en nosotros. Dígale, Señor, sigue obrando en nosotros. Proclámelo, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás
Padre, sellamos la palabra en nuestro espíritu, Señor. Y creemos, Señor, que ha caído en una tierra, Señor, que da fruto, en una tierra que no es árida, en una tierra que es fértil. Creemos, Señor Dios, que es un nuevo tiempo, Señor, de acrecentar la fe, Señor, de renovarla, Señor. Creemos que la necesitamos. Necesitamos fe para seguir, para permanecer, para seguir creyendo. Aumenta nuestra fe. Dígale, aumenta nuestra fe en este nuevo tiempo. Aunque lo que vea no me guste, aumenta nuestra fe para seguir caminando, para seguir creyendo. Señor, auméntala, porque tú eres la fe. Tú eres la fe, Señor. Aunque no pueda ver, Señor, estás obrando, Señor. Ya obraste y seguirás obrando, Señor. La mano en su corazón, en la parte que sabemos que está en nuestro corazón. Y diga, Señor, yo recibo esta palabra, y lo que no haya entendido, Señor, no necesito entenderlo sino obedecerlo, Señor. Recibo cada palabra, Señor, y la sello en mi espíritu, declarando que mi alma la recibe y la obedece, y que la voy a accionar en mi vida, en mi ser. Gracias, Señor, porque hoy recibo tu palabra y recibo una nueva porción de fe, una nueva dimensión de fe para este tiempo. Amén. Dígale al que está a su lado, hoy tu espíritu ha recibido una nueva dimensión de fe. Más de Cristo, más de Cristo. Amén. Más comunión con el Padre es necesario, ¿sí? Menos de lo natural y más de lo espiritual, porque cuando comemos tanto de lo externo, el corazón se nos engrosa, se vuelve grueso. Entonces es difícil para que entre lo del Señor. Entonces la palabra del Señor nos habla del corazón engrosado, ¿cierto? Y cuando se engrosa el corazón, los ojos no pueden ver lo espiritual. Entonces vamos a entrar en esos tiempos de más comunión con Dios.
¿Lo cree que es necesario para este tiempo? Lo es. Gloria al Señor. ¿Recibió la palabra en su corazón? Que el Señor siga afianzando nuestra fe.